Bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al programa Leyendo la Biblia en un año. Hoy nos corresponde los capítulos 30 y 31 de Éxodo y estamos en las instrucciones que Dios le dio a Moisés para la construcción del santuario. Ya hemos visto varias cosas. Hemos visto la instrucción con respecto a las medidas del santuario, los materiales que se iban a utilizar y los muebles que iban a estar ejerciendo funciones por medio de la obra de los sacerdotes que tenían una vestimenta especial, única, para representar dignamente la obra de Dios en favor de la humanidad. El santuario refleja el plan de salvación y cada uno de los muebles tiene un significado, tiene una función dentro de la obra de Cristo. Ya vimos el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del sacrificio en el atrio exterior. Nos harían falta hasta el momento dos muebles, el altar del incienso y la fuente de bronce, que se dejaron de último, no porque fueran menos importantes, sino por lo que significaban. Así que quiero invitarte a abrir tu Biblia y leer lo que ahora el Señor nos presenta con respecto a estos dos muebles restantes. Recuerda que antes de hacer tu lectura, debes tener un momento de comunión con Dios a través de la oración. La oración tiene que ser personal, de agradecimiento, de ensalzamiento al Señor y pidiendo dirección para enfrentar las actividades de este día. Si ya hiciste tu oración, entonces comenzamos con el capítulo 30. Versículo número 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado. Su altura será de 2 codos. 1 codo son aproximadamente 45 centímetros, así que ese sería el ancho del altar del incienso, pero de alto sería de 2 codos, un poco menos de 1 metro. Entonces será cuadrado y su altura será de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, o sea, 4 anillos en las 4 esquinas, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces, si el arca del pacto, el arca del testimonio, que tenía los 10 mandamientos internamente y que estaba cubierto con una tapa de oro llamado el propiciatorio, si esta arca estaba en el lugar santísimo, el altar del incienso iba a estar tras el velo, o sea, frente al arca del pacto, en la separación del lugar santo al lugar santísimo. ¿Qué representa el altar del incienso? El incienso, por lo que el mismo libro de Apocalipsis nos muestra, el incienso representa las oraciones de los santos. O sea, este altar de incienso representa también la obra de intercesión de Cristo en favor nuestro. Nuestras oraciones ascienden al Padre en el nombre del Señor Jesús. Es Jesucristo que intercede por nosotros. Entonces, el altar del incienso representa una parte de la obra de Cristo dentro de su intercesión. ¿Por qué se deja de último? Porque debe ser una de las cosas que debe quedar en nuestra mente al momento de recibir estas instrucciones con respecto al santuario. La obra de intercesión de Cristo en favor de la humanidad.
Versículo número 7. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará cada mañana. Al comenzar el día, debemos acercarnos a Dios a través de la oración cada mañana. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Debemos estar en constante oración durante todo el día, en nuestro diario vivir, en nuestros quehaceres cotidianos. Pero al levantarnos debemos elevar una oración a Dios en agradecimiento por el día que nos ha regalado. Y al anochecer, cuando vamos a descansar, debemos acercarnos a Dios a través de la oración, tener el privilegio de hablar con Él, porque la oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. El incienso representa las oraciones de los santos. Cada mañana y cada noche. Esto será un rito perpetuo por vuestras generaciones. Versículo 9. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Ya sabemos cuál es el sacrificio por el pecado, ya lo vimos en un video anterior. Para expiación, una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. Y en esa fecha de expiación de este altar se le conocía como el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el Yom Kippur, el día del perdón. Versículo número 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario, o sea, una cantidad de dinero. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Se debía pagar el rescate. Se debía presentar una ofrenda en agradecimiento a Dios por la vida. Y todos, los ricos y los pobres, llevaban la misma ofrenda, porque todos somos iguales a la vista de Dios. Así como todos podemos acercarnos con libertad a la presencia del Padre por medio de Cristo, pronunciando nuestras oraciones en el nombre de Jesús, toda persona, rico o pobre, todo ser humano en el planeta, hombre o mujer, niño o anciano, puede acercarse a Dios. Todos somos de la misma valía. Todos valemos lo mismo a la vista del Señor, porque la sangre de Cristo nos alcanza a todos. Todos somos candidatos para el reino de los cielos. Después tenemos el último mueble, que es la fuente de bronce que estaba entre el atrio exterior y el lugar santo. Y esta fuente de bronce representa la renovación, la obra de restauración del Espíritu Santo, la limpieza espiritual. Vuelvo y repito, no porque se haya dejado de último es menos importante, sino que queda la impresión de estos muebles por su significado en nuestra mente. Versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce, con su base de bronce, para lavar,
y la colocarás entre entre el tabernáculo de reunión y el altar del holocausto. O sea, estaría en medio del altar y el lugar santo. Y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. La limpieza de las manos y los pies representa la limpieza de nuestras acciones. El Espíritu Santo purifica nuestras acciones porque esta fuente de bronce, este lavacro, representa la obra del Espíritu Santo. Así como el incienso, representado por las oraciones, muestra la obra de Cristo en nuestro favor, así también la fuente de bronce representa la obra del Espíritu Santo de purificarnos, de limpiarnos, para que nuestras acciones sean puras delante de la presencia del Padre Celestial. Se lavarán las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. El agua representa al Espíritu. Por eso el Señor hablaba del bautismo de agua y el bautismo del Espíritu. Se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y sus descendientes por sus generaciones. Mis hermanos, el apóstol Pedro dijo: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú y yo tenemos una responsabilidad espiritual. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos confiadamente al Padre a través de los méritos de Cristo por la obra transformadora del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, nos ayuda en la debilidad, nos limpia de nuestros pecados y de nuestra maldad. Esta fuente de bronce representa el bautismo del Espíritu Santo, la limpieza de nuestros pensamientos que nos lleva a acciones puras. Y eso solamente lo logra el Señor en nosotros. Quiero recordarles también que todos estos capítulos los vas a encontrar explicados aquí en el canal con mucho más detalle. Versículo número 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, es decir, 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva, un hin. Un hin son aproximadamente 4 litros. 3 litros 700 es más o menos lo que pesa un hin. Y harás de ello, de todos estos elementos, harás el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Los muebles representan la obra del Señor en nuestro favor. Estos muebles debían ser ungidos, dedicados, consagrados para el uso por el cual fueron construidos, con un aceite especial, único, que no debía ser reproducido por más nadie. Este aceite también representa al Espíritu Santo. Así los consagrarás y serán cosa santísima. Versículo 20. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es,
y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere sobre él, sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. No debe ser reproducido. Ahora, si el aceite representa al Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene una obra que nosotros no podemos hacer. Nosotros no podemos forzar la obra del Espíritu. El Espíritu es el que convence. El Espíritu es el que guía. El Espíritu es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu es el que nos muestra toda la verdad. Tú y yo somos instrumentos en las manos del Señor, pero no podemos hacer la obra del Espíritu. Nosotros no podemos convencer a nadie, podemos orientar, podemos capacitar, podemos instruir, aconsejar, pero la obra de convencimiento la hace el Espíritu. Yo puedo presentarte, mis queridos hermanos, todos estos estudios y todos estos videos con todas las enseñanzas y decirte cuál es la convicción que tengo con respecto a la revelación del Señor. Pero yo no te voy a convencer de nada, será el Espíritu el que te convenza. Por eso este aceite no podía ser reproducido, porque yo no puedo hacer lo que no me corresponde. El Señor pone una responsabilidad en nosotros como una muestra de agradecimiento, pero la obra final la tiene el Espíritu Santo. Versículo número 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática, gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte de perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, y será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición. Te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Y ahora, fíjate que estamos hablando del incienso. Así como no se podía reproducir el aceite, porque representa al Espíritu Santo, y la obra del Espíritu Santo no es la obra humana, así tampoco la obra de intercesión le pertenece al ser humano, porque es la obra de Cristo. Yo puedo orar y puedo pedir que el Señor obre en la vida de otras personas y que Dios ayude a otras personas. Pero el único justo, el único que está delante de la presencia del Padre, el único que puede interceder por la humanidad es Cristo Jesús. Y este incienso representa la obra de Cristo. Yo puedo orar, tener el privilegio de orar y pedir lo que llamamos oraciones intercesoras, pero la verdadera intercesión la hace Cristo delante del Padre. Yo no puedo hacer la obra de Cristo y no puedo hacer la obra del Espíritu Santo. Ellos obran en la humanidad porque todos tenemos necesidad de Dios en nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos es simplemente reflejar lo que el Espíritu ya hizo en nosotros y que puede hacer también en otros. Y aquí termina el capítulo número 30. Vamos al capítulo 31. Y en este capítulo vamos a ver a dos personas que tenemos en el olvido, que de hecho, por más que los leamos y repitamos sus nombres, se nos olvidan. Porque estos dos personajes, que fueron instrumentos en las manos de Dios, que hicieron una gran obra de construcción del santuario, no son los personajes principales. Aquí lo principal es el santuario y lo que representa el santuario, porque muestra la obra de Cristo y del Espíritu en nuestro favor. Estos dos hombres de Dios que hemos olvidado, y por más que los leamos los seguiremos olvidando, se llamaban Basaleel y Aholiab. Bueno, también su nombre es difícil pronunciarlo, pero fueron dos grandes hombres de Dios, escogidos por el Señor. Versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Basaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios,
en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Eran dos grandes hombres de Dios. Eran dos personas con mucho talento que hicieron una obra importante, pero los olvidamos. Quizás sentimos que también se nos ha puesto en el olvido, pero Dios no olvida a nadie. Quizás no recibiremos honores humanos aquí en la tierra, pero hemos recibido el más grande honor de ser parte de la familia del Señor y de servir al Señor, porque todo es para la gloria de Dios. Versículo número 6. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Desde el capítulo 25 hasta este momento hemos visto las instrucciones del Señor en la construcción del santuario, en las vestiduras sagradas y lo que ellos significan. Y ahora vemos a quienes serán los encargados de la creación de todos estos muebles. Basaleel y Aholiab. Y muchas más personas que pasan como anónimos. Hermanos, si no recibimos recompensa aquí en la tierra, recibiremos nuestra recompensa en el cielo cuando Cristo venga. Porque somos salvos por gracia, por los méritos de nuestro Señor. Y eso es lo más importante. Todo lo que nosotros hagamos es para la gloria del Señor. Y el Señor no nos dejará en el olvido, aunque seamos puestos a un lado. La gloria del Señor siempre adelante, y nosotros somos privilegiados al servirle. Y eso fue lo que hicieron estos dos hombres. E hicieron todo conforme a lo que el Señor había mandado. Ya a partir del versículo 12 se nos recuerda una verdad que también se ha olvidado. Así como hemos olvidado a estos dos hombres de Dios, también hemos olvidado como creyentes esta importante verdad. Y si podemos recordar a estos dos hombres valorando lo que ellos hicieron, déjame decirte que también debemos valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros con mayor énfasis. Y se repite nuevamente la instrucción para todo creyente. Este mensaje era para Israel en su tiempo y es para nosotros en nuestro tiempo, porque ellos tenían la misma necesidad que tenemos nosotros. Así como tenemos necesidad de orar, así como tenemos necesidad del Espíritu, así como tenemos el privilegio de servir, así tenemos la bendición del descanso, porque Dios lo estableció así. Yo no sé por qué nos cuesta tanto, pero Dios lo estableció así. Versículo 12. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, ahí dice, léalo mi querido hermano, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, en verdad. Esta es parte de la verdad presente. El descanso, guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. La obediencia del cuarto mandamiento, el descanso semanal conforme a lo que Dios estableció, es parte de la obra de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Yo no te voy a convencer.
de que el sábado es el día del Señor. Yo no te voy a convencer de que el séptimo día de la semana fue santificado por el Señor. Aunque está escrito, y te lo repito y te lo comparto y lo recalco, yo no te voy a convencer de esto. El único que te va a convencer es el Espíritu Santo. En verdad guardaréis mis días de reposo por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová. Conocemos al Señor Creador y demostramos que le conocemos en obediencia. Versículo número 14. Así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profane, de cierto morirá. Como hoy en día no se le quita la vida a nadie por eso. Pero nos estamos matando. Nos estamos matando a nosotros mismos. Porque requerimos del descanso semanal, así como requerimos del descanso diario. Es una necesidad y el Señor nos da el privilegio de disfrutarlo. Así guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciese obra alguna en él, aquella persona será cortado de medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Hoy no nos apedrean, hoy no nos critican por trabajar en Shabbat, pero sí nos estamos deteriorando mucho más. Pudiéramos vivir mejor con un descanso, con una renovación física constante que estamos desperdiciando. ¿Quién se puede molestar? Porque le dan un día de descanso, sabiendo que es indispensable descansar. Guardaréis pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por vuestras generaciones, por pacto perpetuo. Y tú dirás, ahí dice que era para Israel. Ok, ahí dice que era para Israel. ¿Y las oraciones eran solamente también para Israel? O sea que los únicos que oran son los judíos. ¿El resto de la humanidad no se puede acercar confiadamente al Señor en oración? ¿Será que el Espíritu Santo solo obraba en Israel y ya no obra en nosotros? Hermano, así como podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por los méritos de Cristo, y así como el Señor nos transforma por la influencia de su Espíritu Santo, así también Él ha dejado para nosotros el descanso semanal. Así que no busquemos la excusa para no disfrutar de lo que el Señor quiere que disfrutemos. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Nos está llevando al Génesis, nos está llevando al momento de la creación, donde no habían judíos, donde no había absolutamente divisiones con respecto a las nacionalidades humanas, porque el ser humano, la raza humana, se iba a multiplicar sin ese tipo de fronteras que tenemos en la actualidad. En un mundo donde todo era bueno en gran manera, donde el pecado todavía no había entrado. Porque el descanso semanal es un testimonio de que reconocemos a Dios como creador, como redentor y como sustentador. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo cesó y reposó. Termina entonces este capítulo 31 diciéndonos que dio a Moisés, el Señor, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, escritas con el dedo de Dios. Fue Dios el que escribió los 10 mandamientos, mandamientos que fueron pronunciados en el capítulo 20. Dios habló y escribió y dejó el testimonio, un testimonio que se iba a colocar dentro del arca. El arca representa el trono de Dios. Y entonces los mandamientos son el fundamento del gobierno universal del Señor. Los mandamientos son la norma de conducta para toda la humanidad, no solamente para el pueblo de Israel. Ya dejemos a un lado ese pensamiento. Porque así como tú y yo podemos orar y así como el Espíritu Santo obra en nosotros, así también podemos obedecer. Y especialmente un mandamiento olvidado, así como hemos olvidado a estos 2 hombres de Dios, también hemos olvidado el día de descanso. Hermanos, es momento de hacer la diferencia. Y no sigamos las corrientes de los demás.
Dejémonos dirigir por el Santo Espíritu del Señor. Si los demás hermanos de fe, si las demás denominaciones cristianas no quieren prestarle atención a este mandamiento tan importante que como creyentes hemos olvidado porque nuestros líderes nos han enseñado que eso quedó abolido, que eso era para otra cultura, que eso no tiene nada que ver con nosotros, que ahora estamos bajo la gracia, siempre hemos estado bajo la gracia. Siempre. Y estar vivos el día de hoy y ser transformados por el Espíritu Santo es una obra de gracia. Y el acercarnos confiadamente al trono de gracia del Señor es la manifestación de su misericordia. Así que disfrutemos. Aunque nadie lo haga, hazlo tú. Yo lo hago con la ayuda del Espíritu. Y aunque pase como anónimo, aunque nadie me conozca y aunque quizás no tengamos honores humanos, todo lo que tú y yo hacemos, incluyendo el descanso semanal, lo hacemos para la gloria de Dios. Tener esa convicción fortalece nuestra fe y nos hace vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti en este día es que Dios te bendiga y te guarde. Llevaré Jehová Adonai Beishmereja. El Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Espero que esta lectura haya sido de bendición para tu vida. Quiero extender la invitación a que me puedas acompañar en la próxima lectura y si no has hecho la lectura de los capítulos anteriores, aquí en el canal vas a encontrar todos esos capítulos y explicaciones de otros capítulos más del resto de la Biblia totalmente detallados. Que Dios guíe tus pasos, no olvides suscribirte y nos vemos en el próximo estudio. Shalom.